Todos. El día de hoy tenemos lo que se denomina el análisis y diseño de puestos. Para iniciar la sesión, en principio les voy a rogar de que tengan los micrófonos apagados. No importa si la cámara está encendida, pero el micrófono sí siempre apagado. Por la sencilla razón de que a veces hay interrupciones cuando alguno de ustedes está interviniendo, otros tienen el micrófono encendido y entonces, bueno, hace ruido y definitivamente eso fastidia a quienes están participando. Otro de los detalles es que esta sesión vamos a hacerla un poco mucho más dinámica que algunas otras, en el sentido de que yo voy preguntando, ustedes van respondiendo algunas inquietudes respecto de lo que estamos desarrollando, y si gustan, en cualquier momento levantan la mano y consultan, no hay necesidad de que esperemos a algún punto, yo les diré en qué momento les contesto, pero levanten la mano y soliciten la palabra cuando gusten. Bien, empezamos. Eh, una primera cuestión que tenemos que tener en claro es que tenemos que definir qué es un puesto de trabajo. Y aunque parece sencillo, todos en algún momento estamos trabajando para alguna organización y a todos se nos convoca para un puesto de trabajo, no para dos, para uno solo. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a hacer un discernimiento al respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de un puesto de trabajo. Y también qué características podría tener este puesto de trabajo con relación a la organización. Por la sencilla razón de que cuando hablamos de un puesto de trabajo, este es el único punto en el cual la persona entra en contacto con la organización. No hay otro lugar, no hay otro punto en el cual la organización entre en relación con el trabajador, el servidor, colaborador, como quieran ustedes llamar. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a saber más o menos qué es lo que saben ustedes respecto al puesto de trabajo para así no estar repitiendo y más bien asumir, digamos, básicamente sobre lo que ustedes ya saben, qué es lo que tenemos que fortalecer para el desarrollo de este tema. Muy bien, empecemos con algunas preguntas. Yo voy llamando y ustedes me contestan básicamente qué cosa es para ustedes un puesto de trabajo. Lisbeth Yepes, por favor. Lisbeth, ¿me escucha? ¿Se me escucha bien o no se me escucha? Sí, se lo escucho bien. Bien, entonces, Lisbeth Yepes, por favor, indíquenos para usted qué cosa es un puesto de trabajo. Eh, no hay ningún problema si ustedes tienen alguna idea diferente, pero lo importante es saber más o menos qué es lo que ustedes saben respecto del puesto de trabajo. Lisbeth Yepes, ¿no? Susan Bardales, entonces. Ángela Becerra. Tenemos un tema, entonces. No hay nadie en clase. ¿Alguien que desee participar voluntariamente? Levante su mano. Buenas noches, ¿puedo contestar? Sí, por favor. Aide García. Sí, adelante. Mi nombre es Sandra Rivera. Ok. Para mí un puesto de trabajo es un lugar que ocupa una persona en una entidad, sea estatal o particular,
eh, haciendo ciertas funciones y por las que es al final remunerado. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, ¿Alguna otra persona? ¿Sí? Sandra, de repente la interrumpí. ¿Algo más querría decir? no, 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 no sé si me escucha. No, Sí, sí. Muchas gracias. ok. ¿Alguna otra persona? Muy bien, uno de los detalles que se acaba de mencionar, justamente que es un lugar. Podríamos denominarlo un espacio. Y este espacio es físicamente, es solamente posible ser ocupado por una persona. Vale decir, hay un escritorio, hay un asiento, en ese asiento no se sientan dos personas, se sienta una sola persona. El puesto de trabajo puede ser repetitivo, vale decir, existe las mismas funciones, las mismas características para dos personas diferentes, pero es para dos personas, vale decir, cada puesto es único, no existen dobles, existe uno solo. Y es un espacio físico, pero también es jerárquico, vale decir, está relacionado con otros puestos y probablemente está subordinado a otro puesto, o otros puestos están subordinados a este puesto del cual estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, tenemos allí dos características. Uno es el espacio, el lugar donde se desempeñan una serie de funciones, ¿no? Vamos a dejarlo allí para poder entender, digamos, un poco cuál es su relación con la organización y por qué el puesto de trabajo es clave entenderlo dentro de la gestión de la organización. Permítanme compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Apaguen sus micrófonos porque estoy escuchando por ahí un perrito. Muy bien. Eh, Empezamos con la presentación. El día de hoy nos toca ver lo que sería el análisis y diseño de puestos de trabajo. ¿Sí? Se ve bien, ¿verdad? No, o sea, se puede ver que estoy proyectando. Bien. Eh, ¿A qué nos referimos cuando hablamos del análisis de puesto de trabajo? El análisis y diseño de puestos de trabajo. Nos estamos refiriendo justamente a la relación que tiene la persona con las organizaciones. Entonces, en la gestión pública, y bueno, en la gestión privada también, pero en principio en la gestión pública, que es para nosotros lo más importante tener en cuenta, porque allí están la mayor parte de todas las acciones que se desarrollan en la mayoría de las administraciones. ¿De acuerdo? Eh, Aquí se hablan de tres eh, términos que podrían tomarse como, digámoslo así, sinónimos, pero no lo son. ¿De acuerdo? Eh, el puesto de trabajo determina el lugar, el espacio, tanto físico como jerárquico. Cuando hablamos de puestos de trabajo, se entiende exactamente igual en la gestión pública como en la gestión privada. ¿De acuerdo? En la gestión pública, adicionalmente a decir puesto de trabajo, se habla de cargos, ¿no? Que es otra acepción y que no tiene nada que ver con la definición inicial de puesto. Eh, Para la gestión pública, el cargo, bueno, ahora ya con las nuevas disposiciones, ya se ha normalizado el tema y se habla solamente de puestos de trabajo, vale decir el servir.
Y tenemos que tener en cuenta de que todavía no han sido puestos en vigencia todos los documentos que supuestamente ya fueron modificados. Digo supuestamente porque existen resoluciones, pero implementados no están. Entonces, quiero que veamos si esto es un diagrama de procesos y nosotros vemos un inicio, la redondelita verde a la mano izquierda, en la parte de arriba, ¿no? Aquí es donde está la flechita. Ustedes van a poder ver que inmediatamente señaliza la flecha hacia abajo donde dice misión. ¿Qué cosa es la misión? La misión, cuando hablamos de misión, nos estamos refiriendo a qué es lo que hace la organización respecto de los servicios o productos que realiza o que elabora para la sociedad. Eso es lo que hace. Lo que hace es su misión. ¿Para qué está aquí la empresa X de muebles? Para fabricar muebles. ¿Y cuál es su misión? Su fabricación de muebles es para colocarlos en el mercado para que la gente utilice dichos muebles para su usufructo, su satisfacción, su uso, su desarrollo vital, etc. Eso es lo que vendría a ser la misión de una organización. Si es una institución pública, ¿para qué está esa institución pública? El Ministerio de Transportes tiene que ver con los transportes y las comunicaciones. Y entonces tiene que ver con lo que significa el gobierno de los rubros de transportes y de comunicación. Si vamos al Ministerio de Energía y Minas, tiene que ver justamente con lo que es energía, energía eléctrica, energía de hidrocarburos, ¿no? El petróleo, y tiene que ver con todo lo que genera energía, agua, hidroeléctricas, etcétera, con electricidad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de minas, estamos viendo sobre la explotación de minerales, principalmente. Entonces, bien, pero eso tiene que ver con el gobierno. Su misión es dar las pautas, gobernar cómo se hace uso de estos elementos que, de todas maneras, las empresas privadas toman como razón de ser su propia misión para la explotación en el caso de las minas y para la transformación en el caso de la energía eléctrica y la comercialización, por supuesto, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de esto, de la misión, hablamos de una suerte de generación de actividades. Por lo tanto, para generar esas actividades, tiene que haber una estructura orgánica. Y esa estructura orgánica se departamentaliza, vale decir, se divide en partes, en unidades orgánicas. Y está relacionada con una serie de funciones y procesos, principalmente. Si ustedes observan en el diagrama, de la misión hacia arriba va lo que se denomina misión. Y entonces ahí estamos hablando desde la misión hacia la visión, es decir, a dónde queremos llegar con esta organización, qué queremos alcanzar con esta organización. Entonces se nos plantea el tema del desarrollo estratégico. Y por lo tanto, para llevar a cabo esa, mejor dicho, para alcanzar esa visión, necesitamos establecer objetivos estratégicos. Al haber diseñado la estrategia, definimos cuáles son los objetivos estratégicos. ¿Cuándo vamos a alcanzar esos objetivos? Obsérvese que están dentro de la misma línea, alineados con lo que vendría a ser funciones y procesos y estructura organizativa. Hacia el lado, y de alguna u otra forma también alineados, aparecen las unidades orgánicas y los cargos, ¿sí? Y hacia arriba los procedimientos, vale decir, de los procesos desarrollamos aquellas tareas, actividades que se desprenden de los procesos. Los procesos, por ejemplo, son actividades grandes, cosas grandes que se tienen que realizar. Y los procedimientos son las maneras específicas como se desempeñan o cómo se desarrollan. Y aquí estamos hablando ya de los objetivos del ejercicio, vale decir, cuando hablamos del plan anual. Y entonces se establecen metas y los cargos, plazas o puestos, ¿sí? Están relacionados con las actividades que se desarrollan. Es decir, ahí están las personas
que van a desarrollar esas actividades y tareas para obtener los productos que se esperan de esa organización y recién ensamblamos justamente los beneficios que recibiría la población, la ciudadanía de esta actividad pública. En un caso de una empresa es más o menos similar. Probablemente no tan bien estructurado, bien entre comillas, estructurado, para poder alinear todas estas actividades hacia los productos finales. Pero esos productos finales los desarrolla, los desempeña, los realiza una persona en un puesto de trabajo. Quiero que se den cuenta de este detalle porque es importante para darnos cuenta cómo es que se ensambla toda una estructura de gestión para que las personas que laboran en esa organización logren los productos que se espera se logren, en el caso de la empresa, para tener un ingreso semanal, mensual, quincenal, anual, que es lo que rinde como frutos de la actividad que desarrolla esa organización en la organización privada. Y en la organización pública, salvo las empresas públicas que también tienen el mismo esquema de las empresas privadas, las instituciones públicas producen una serie de actividades para beneficio de la población. Entre comillas, se los planteo porque ahí hay que hacer mucho trabajo para la mejora de la gestión pública. Pero ese es un tema de otro momento, no el de aquí. Aquí estamos hablando del puesto de trabajo dentro del proceso de la gestión pública. Para que estos procesos, para que estas actividades se desarrollen, necesariamente tenemos que hablar de los documentos de gestión. Y los documentos de gestión son aquellos que se elaboran para que estas actividades puedan ser realizadas. No es en vano que se realizan o se desarrolla una serie de actividades, tanto en la actividad pública como en la privada, para que estas actividades estén normalizadas. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a observar que ya no solamente tenemos los procesos anteriores que hemos visto, sino que ahora estamos incluyendo los documentos de gestión. Y esos documentos de gestión aparecen justamente para darle vida a esas funciones, tareas, actividades y dentro de los puestos de trabajo. Entonces, quiero que se den cuenta que existe lo que se llama el plan estratégico institucional relacionado con la visión. Ese plan estratégico institucional está relacionado directamente con la misión. En una institución pública aparece alineado al plan estratégico lo que se denominan los reglamentos de organización y funciones, ¿sí? Los ROF. Y allí están diseñadas justamente la estructura orgánica, las funciones y los procesos, y aparece ahí lo que se llaman los manuales de procesos y procedimientos, lo llamado MAPRO. Al costado de funciones y procesos aparece el denominado Manual de Organización y Funciones. Y debajo, también alineado dentro de las unidades orgánicas y cargos, aparece lo que se denominaba y se sigue denominando hasta ahora cuadro para la asignación de personal. ¿Sí? Alineado a ese mismo nivel, aparecía el manual de cargos clasificados de la institución. Vale decir, la institución no tiene todos los cargos clasificados que hay en la administración pública. Esa institución tiene sus pocos pequeños cargos clasificados. ¿De acuerdo? Entonces, hacia arriba, los los objetivos del ejercicio están en el plan operativo institucional. Y al costado aparece el presupuesto. Entonces, quiero que se den cuenta que ese presupuesto está alineado dentro de las metas para la realización de las mismas, ¿sí? Pero también quiero que se den cuenta que ese presupuesto tiene una línea que va por acá arriba, ¿sí?
pueden ver la flechita, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, esta línea corre y se traslada hacia abajo. Y al trasladarse hacia abajo, alcanza lo que se llama el presupuesto analítico de personal. El presupuesto analítico de personal está relacionado con el manual de organización y funciones, el cuadro para la asignación de personal, en este cuadradito de aquí que se denomina cargos, plazas y puestos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un cargo, cuando estamos hablando de una plaza y cuando de un puesto. ¿De acuerdo? Allí es donde empieza la búsqueda de poder ponernos de acuerdo. Y esto es justamente el detalle de ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando cuando nos referimos a un cargo, una plaza y un puesto. Observarán ustedes que también aparece al costadito la planilla de remuneraciones. Su compañera que intervino mencionó, al final se le debe pagar una remuneración. Casualmente allí es donde están identificadas la planilla, cuánto recibe cada uno de los puestos de trabajo por el desempeño que se desarrolla. Y más hacia el costado aparece lo que se llama una estructura salarial. Vale decir, qué puestos reciben cuánto en términos de monto de dinero. Esa estructura es la que determina cuáles son los puestos profesionales, cuáles son los puestos técnicos, cuáles son los puestos auxiliares, cuáles son los puestos directivos o gerenciales y cuánto recibe cada uno de ellos según el nivel de la escala salarial. Y por supuesto, de acuerdo o relacionado, alineado con el cuadro para la asignación de personal. Observarán que aquí hay una cantidad de documentos de gestión que si nos los dejamos de lado, no vamos a poder entender cómo es que se ensamblan para poder identificar el trabajo que se realiza a la hora de analizar y diseñar ese puesto de trabajo. En la gestión privada resulta un poco más sencillo, es verdad, pero no dejan de tener estos mismos temas, aun cuando no estén en documentos de gestión. Me refiero a que la administración pública requiere tener todo esto documentado porque la rotación de personal de los puestos directivos es bastante grande. Imagínense, cambian cada 4 meses a un ministro y la gestión cambia también al personal de confianza. Y al desplazarlo, la mayoría de la gente, muchas de las veces, no saben ni para qué están allí. Pero los documentos de gestión les señalizan qué es lo que tienen que hacer, qué tipo de decisiones tienen que tomar y para qué los tienen que hacer. Entonces, para eso existen todos estos documentos. Claro que no fueron pensados para este tipo de situaciones que estamos viviendo últimamente, pero sirven, para eso sirven, para que no se distraiga la toma de decisiones de una manera oportuna y adecuada. ¿Hasta aquí alguna pregunta de repente para continuar? Si alguien tiene alguna consulta, levante la manito nada más. Yo voy continuando, pero si quieren interrumpir, por favor, levanten la manito. Muy bien, seguimos. Aide, levantó la manito. Adelante. Buenas noches. Por Buenas noches. favor, es la primera vez que escucho sobre el cuadro de asignación de personal. No sé si podría de repente indicarnos un poquito más de qué se trata, por favor. Gracias. Por supuesto, claro que sí. El cuadro para asignación de personal es la distribución de los cargos que se establecen de acuerdo a la estructura orgánica. Vale decir, yo tengo una matriz, departamento A tiene asignado un coordinador, o pongamos un director para que quede más claro. Tiene un director. El primer cargo de esa coordinación es un director. El segundo cargo, pongámosle así, su asistente. El tercer cargo, como esa coordinación está dividida en dos, vamos a poner el ejemplo de que está dividida en dos, entonces
tenemos a dos subdirectores. El subdirector A, que tiene una característica, digamos, de funcionamiento respecto de las coordinaciones que se hacen para efectos de controlar el avance de metas. Vamos a poner un ejemplo. Y la coordinación, la subcoordinación B, está relacionada con los productos o las actividades que se relacionan con la población. Vale decir, hablemos de responsabilidad social, vale decir extensión, ¿no? Actividades que se realizan por extensión con la sociedad. Entonces tenemos un director, su asistente, dos subdirectores, no necesariamente con un asistente, y la primera coordinación, subcoordinación, tiene un profesional A, un profesional B y un técnico A. Y la segunda coordinación, como que tiene más actividades respecto de la población, entonces tiene dos profesionales A, dos profesionales B, 5 técnicos y un auxiliar. Entonces, aquí tenemos una distribución de cada uno de estos cargos. Esa matriz ya nos dice cuáles son los cargos, pero también nos dicen rápidamente cuáles son los niveles de clasificación de cada cargo o cada puesto, ¿sí? Estamos asumiendo que son sinónimos puesto y cargo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de puesto, nos estamos refiriendo a al espacio físico y jerárquico donde se asigna una persona. Y cuando hablamos de cargos, nos estamos refiriendo a funciones generales y funciones específicas. ¿De acuerdo? Hasta allí es lo que vendría a ser esta matriz. ¿Cuál es el área? ¿Cuáles son los cargos que están distribuidos allí? Y cuáles son, digámoslo así, vigentes. Vigente significaría que son aquellos cargos o puestos que tienen presupuesto, vale decir, se puede contratar para, o se les puede nombrar para que realicen esos trabajos. Los cargos de directores, subdirectores probablemente sean de confianza, entonces se pueden cambiar. Normalmente los subdirectores llegan de carrera, pero los de confianza ya aparecen como directores. Esos son cargos de confianza. En la gestión pública en general, ¿no? No sé si esto responde a su pregunta, pero es una matriz. El cuadro para asignación, cuando decimos cuadro, nos estamos refiriendo a una tabla, una matriz, donde aparecen distribuidos por órganos, ¿sí? Por unidades orgánicas, aparecen los cargos en una secuela. Profesor, ¿vendría a ser algo un poco más detallado, digamos, que el organigrama? Algo así, un poco más detallado, por decirlo Claro, de por alguna supuesto que sí. manera. El organigrama solamente va hasta el tercer nivel, vale decir, habla sobre la distribución de unidades orgánicas hasta el tercer nivel. A partir de allí, nosotros utilizamos el cuadro de asignación de personal para identificar que en cada una de estas unidades orgánicas existe una asignación de puestos o cargos. ¿De acuerdo? Eso sería. Por eso, Ok. las unidades orgánicas están en el Manual de Organización y Funciones, ¿sí? Donde se desagrega el Reglamento de Organización y Funciones, que es más grande, pero más general. ¿De acuerdo? En el Manual de Organización y Funciones se va hasta puestos de trabajo. Y el cuadro para la asignación de personal no es otra cosa que la matriz donde se dice cuáles están vigentes, cuáles no están vigentes. Pero está toda la distribución del diseño. El diseño completo está en el cuadro para la asignación de personal. Y allí en ese cuadro nosotros identificamos cuáles están autorizados, vigentes. ¿Y qué significa que estén autorizados y vigentes? Que tengan presupuesto. Y ahí es donde aparece acostadito lo que ustedes pueden ver como PAP, presupuesto analítico de personal. El presupuesto analítico, el cuadro para la asignación de personal solamente nos dice los cargos, no nos habla de personas. En el presupuesto analítico de personal ya aparecen los nombres de las personas ocupando las vacantes, ¿sí?
Y en la planilla definitivamente es la ejecución del presupuesto. Se va pagando conforme mes a mes y ahí aparecen quienes cobraron, quienes no cobraron. Eso es la planilla. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, ¿verdad? Muy bien. Todos estos documentos, para algunos de nosotros inicialmente se nos hace difícil poderlos entender, pero conforme vamos observando la gestión de recursos humanos, vamos observando cómo el presupuesto nos ayuda a entender la planilla de remuneraciones, la estructura salarial, el presupuesto analítico de personal, que es otra matriz, pero donde aparecen los nombres de las personas que están asignadas a cada puesto de trabajo. Por lo tanto, significaría, si no hay una asignación de una persona a ese puesto de trabajo, ese puesto está vacante. Vale decir, hay un presupuesto asignado, pero nadie lo está ocupando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son los nuevos documentos de gestión. Ya estamos hablando, ya no hablamos de un presupuesto analítico de personal y no hablamos de un manual, perdón, de un cuadro para la asignación de personal. Estos dos se han juntado, ¿sí? Relacionados en lo que se denominaría abajo, aparece con gris y dice CEP, que sería el cuadro, ¿no?, de especialización profesional, que ahí aparece tanto el CAP como el PAP juntos. Eso está legislado, pero no está implementado. Y el manual de perfiles de puestos es lo que vendría a ser el manual de organización y funciones. Ya cambió. Ahora hay un solo manual relacionado a organización y funciones, pero se llama manual de perfiles de puestos. Mientras que los dos cuadros de los cuales mencionaba, asignación de personal y presupuesto analítico de personal, ahora se han juntado en uno solo. ¿Sí? Aparentemente es mejor, pero hasta ahorita no ha sido implementado. No existe eso, siguen manejando los cuadros de asignación de personal y los presupuestos analíticos de personal. A pesar de que está prohibido hablar de la ejecución de estos cuadros. Sin embargo, han habido excepciones y se siguen elaborando, reestructurando, mejorando, cambiando, porque no ha sido implementada la ley. Y por lo tanto, estos aspectos de estos sigue hablando de ellos nada más. Muy bien. Veamos ahora qué es un puesto de trabajo. Decíamos que el puesto de trabajo, ya con toda la referencia que acabamos de hacer, decíamos, es un espacio físico y jerárquico que identifica un quehacer para ser desempeñado por una persona. Ese quehacer se siguen mencionando funciones, pero ahora ya no se habla solo de funciones, ahora se habla de en qué procesos interviene ese puesto de trabajo. Porque la orientación en la gestión pública ha sido desde el gobierno de Humala, la modernización ya habla de procesos y hay como 3 decretos supremos que establecen justamente esta implementación por procesos. Y los reglamentos de organización y funciones tienen que estar diseñados por procesos. Hasta ahora todavía se mantienen allí, una que otra, se van incorporando procesos, pero hasta ahora no están definidos los reglamentos de organización y funciones por procesos, todavía. Entonces, decíamos, el puesto es un espacio físico y jerárquico. Aquí estamos hablando de un lugar físico y jerárquico. Vale decir, existen relaciones de jerarquía entre puestos que están por encima o por debajo. O este puesto está subordinado o está subordinando otros puestos.
un puesto de director ejecutivo está por encima de un puesto de director de línea. Un puesto de director de línea probablemente esté por encima de subdirecciones, probablemente. Pero por encima de un puesto de director ejecutivo siempre hay un director general. Entonces estamos hablando ya, un director general, ya no hablamos de unidades orgánicas, hablamos de órganos. Entonces son los grandes departamentos en la gestión pública. En una empresa, la estructura no se lleva por un reglamento de organización y funciones, la estructura se lleva por la estructura orgánica diseñada en los estatutos y desarrollada por la gerencia general. ¿Sí? Entonces existe un documento interno que se denomina estructura orgánica y por lo tanto se establece cuáles son las gerencias. Ya no hablamos de direcciones generales, estamos hablando de gerencias. ¿Y qué diferencia hay entre una dirección y una gerencia? De sencillo, una dirección dirige, vale decir, determina orientaciones. Las direcciones ejecutivas son las que realizan la actividad, por eso se llaman ejecutivas, vale decir, vendrían a ser un poco los gerentes, ¿de acuerdo? En la gestión privada, hablamos de gerencias porque son estas los que establecen, digamos, la ejecución. ¿Y de cuándo hablamos de directores en una empresa privada? Cuando hablamos de directorio, miembros del directorio. Ellos son los que señalizan, digamos, las orientaciones estratégicas de desarrollo de la empresa. Ojo, ahí hay una diferencia, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué ocurre con las tecnologías de información y comunicaciones que han empezado a aparecer desde los años 90? Ojo, de los años 90 a esta parte ya existen 40 años de movimiento, de implementación, de desarrollo y de incursión de las tecnologías de información y comunicaciones en la gestión privada y pública. ¿Sí? ¿Qué pasa con este espacio físico y jerárquico? Hace 4 años, ya estamos en 2024, con la pandemia, se empezó a generar el tema, se empezó a generar con la idea de estar confinados en nuestros hogares, el trabajo remoto. Muchas instituciones ya lo tenían más o menos y lo pusieron en práctica. Otras no. Otras recién estaban pensando qué cosa es lo que tenían que hacer, cómo lo iban a hacer para poder desarrollar las actividades. Mal que bien, se continuó trabajando. Y entonces los espacios, por primera vez, ya no fueron solamente físicos y jerárquicos, ahora también son virtuales. Entonces, si hablamos de un puesto de trabajo, hablamos de un espacio físico, jerárquico y virtual. Físico o virtual y jerárquico. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no necesitamos tener a la persona sentada en un lugar físico determinado. También esta persona puede estar en cualquier lugar. Sí termina siendo jerárquico porque le tiene que responder a alguien. Y sí termina siendo, digamos, de relación con alguien. Porque si no, no estaría, digamos, sujeto a la estructura de la organización. Entonces, si hablamos de un puesto de trabajo, es un espacio físico y jerárquico. Si hablamos de las cosas que hacen con relación a esa jerarquía y los procesos en que participa, por lo tanto, estamos hablando de cargo. ¿Sí? Para la gestión pública existen, hasta ahora, lo que denominamos el puesto. Y si denominamos puesto, también tenemos una idea de el cargo. Entonces, decimos, el puesto es la ubicación, físico, jerárquico, virtual. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa persona? Virtualmente puede estar en la playa y está desarrollando su trabajo.
Virtualmente puede estar en un restaurante o un Starbucks, ¿no? Y está desarrollando su trabajo. Lo importante aquí no es que esté físicamente sentado aquí en este lugar donde el jefe lo pueda ver. Lo importante ahora es qué producto está realizando, cómo lo está realizando. Entonces, su jefe inmediato sabe dónde está, sabe que está preparando un documento, sabe que está preparando un producto o que está elaborando un producto. Eso significa que existe la relación jerárquica. Y si existe una relación jerárquica, entonces el puesto claramente está determinado y las características del cargo también. Entonces, si tenemos estos dos elementos que podríamos más o menos identificarlos como sinónimos, aunque no lo son, o sea, estricto sensu no son sinónimos, pero vamos a asumir como que estamos hablando de lo mismo cuando decimos puesto o cargo, ¿de acuerdo? Donde sí existe una variante es cuando estamos hablando de presupuesto. Y entonces, a este mismo puesto de trabajo, a veces se determina como vacante, que es esta otra cara. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el puesto o cargo está vigente en tanto existe un presupuesto asignado. Por lo tanto, no estaría vigente dentro del cuadro para la asignación de personal o dentro del presupuesto analítico de personal si es que no tiene un presupuesto asignado. Solo cuando tiene un presupuesto asignado y no hay una persona desempeñando ese puesto, hablamos de vacante. Antes no. Si el puesto está diseñado, está incorporado dentro de la estructura, pero no tiene presupuesto, entonces ese cargo prácticamente no existe. Está diseñado, sabemos que está allí en los documentos de gestión, pero es diseño, nada más. En el momento en que tiene un presupuesto asignado, entonces recién estamos hablando de una vacante para ser concursada, para ser, digamos, utilizada en una promoción. Esta persona pasa de este cargo o puesto a este otro porque tiene ya una asignación presupuestal. Y por lo tanto, se puede utilizar. Hasta aquí, ¿está claro el tema? Anabel Tello. Anabel Teresa Gallardo. Adelante. Buenas noches. Una pregunta, ¿y cómo se genera el tema del presupuesto? O sea, ¿cuál es el proceso para que haya un presupuesto para una vacante asignada? Ok. El presupuesto ocurre que en la gestión pública todos los años existe, digamos, una determinación de presupuesto. Dentro de esa determinación de presupuesto, sí, estratégicamente se habló del desarrollo de alguna unidad orgánica, la implementación de algún proyecto o alguna actividad que incremente, digamos, una necesidad de puestos de trabajo. Si es que existe esa asignación presupuestal, es probable que exista también la asignación. Si esto se da, entonces tiene que haber lo que se llama un certificado de la oficina de presupuesto para la asignación de este dinero, digamos así, o de esta bolsa, para que se pueda llevar a cabo las actividades en esos puestos de trabajo. Si no, existen otras partidas por las cuales se denomina contrataciones de terceros. Lo contratan de terceros para que vengan a desarrollar esa actividad, pero no es una persona que esté en planilla, es un tercero, nada más. Todos los años hay la búsqueda de asignación de presupuesto, incrementame aquí la gestión pública. La gestión privada, por el contrario, tiene sus características mucho más dinámicas y puede implementarlo, digamos, en el momento en que también hablan de presupuesto
y dicen, bueno, sí, nosotros hemos estimado que este año los ingresos van a ser tales. Podríamos identificar que se puede dar tal o cual acción. O pueden tomar una decisión también. Esperemos de aquí a julio, ¿no? Ya estamos en julio, y veamos, si los ingresos superaron el presupuesto que teníamos al inicio del año, entonces podemos implementar tales y cuales puestos de trabajo para desarrollar las actividades que estaban proyectadas. Es mucho más dinámico, ¿vale? Es decir, tienen una toma de decisiones mucho más fluida y mucho más relacionada con el devenir de las actividades durante el año. En la gestión pública eso es un poco más tieso, es anual la determinación. Si eso fue aprobado en el Congreso y la asignación está permitida, y si el Ministerio de Economía y Finanzas da la autorización para la implementación, entonces ocurre. Pero a veces tenemos el presupuesto asignado, está en el Congreso aprobado de que se incremente el presupuesto para el desarrollo de ciertas actividades y por lo tanto creación de puestos de trabajo en términos presupuestales, porque la creación ya, el diseño ya está hecho, ¿de acuerdo? Ya existe el diseño de los puestos de trabajo. Rolando, adelante. Rolando, adelante. Buenas noches, ¿se me escucha, no? Sí, Buenas noches, disculpe, yo tengo una consulta al respecto. Se ha hablado del tema del CAP. sí, ¿Qué pasaría, digamos, eso vemos actualmente en las convocatorias CAS, vamos a decir, o en la contratación de RH o locación de servicios? Nacen por la necesidad del servicio, pero esas plazas, digamos, a veces no están dentro del cuadro de asignación de personal. así es. Entonces, No están. son, digamos, se crean provisionalmente. Vamos a decir, por ejemplo, que no exista el área de, voy a decir, ejecución coactiva, que no hay ejecución coactiva, pero Ya, el área de rentas hace, digamos, la necesidad de contratar a un personal especializado en esta área. así. Una pregunta, esto, si yo lo contrato, sea por CAS o RH, ¿no? Esto, ¿habría un tema, digamos, de que estaría desnaturalizando el CAP o sí, o esto, o disculpe, mi pregunta sería, si solamente se puede convocar a las plazas que están en el CAP o puedo yo provisionalmente contratar personal que no esté contemplado en el CAF? Esa sería mi pregunta. Ok. Vamos a ponerlo de esta manera. La pregunta es relacionada a municipalidades, ¿verdad? O regiones. Claro, es administración pública en realidad, ¿no? Genérico. Sí, ¿Mm? pero cuando me habla de Sí, sí, de rentas y de cultivos, tiene que ver básicamente con estas instituciones. Yo Este, lo decía de ejemplo nomás, porque en no, realidad no, de así, acuerdo, no, no, no estoy tratando de naturalizar la pregunta y sí le voy a dar la respuesta exacta. Existe el mal hábito en algunas instituciones, digámoslo así, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, donde hay ingente cantidad de necesidad de servicio, ¿de acuerdo? Y se desnaturaliza el hecho cuando se contrata por terceros, a pesar de que se hace control de asistencia, se hace control de permanencia, ¿de acuerdo? Un tercero no está obligado, salvo que lo diga la orden de servicio, eh, si tiene que asistir a algún horario o no. Lo que sí tiene que estar establecido allí es que tiene que cumplir con los productos que tiene que entregar. Un tercero puede ser un trabajo remoto, no necesariamente tiene que ir, salvo algunas coordinaciones y reuniones que se requieran, pero a partir de ahí no está obligado a cumplir con ningún horario. Y si lo obligaran y firmara, digamos, algún documento o le remitieran alguna comunicación exigiéndole cumplimientos, simple y llanamente una demanda contra esa institución y ya es
permanente. ¿Por qué razón? Porque un tercero no está obligado a ello. En el caso de los CAS, hubo, después de la pandemia, la determinación de CAS indeterminado. Vale decir, los puestos CAS prácticamente existe una ley de fin de los procesos CAS. Vale decir, ya no deben haber CAS. Sin embargo, algunas instituciones han logrado sacar por allí el permiso de utilizar los CAS todavía, pero temporales y no llegan al año. Es decir, no deberían llegar. Entonces, ¿se desnaturaliza? Por supuesto que sí. Solamente están autorizadas las instituciones que tienen el permiso para convocar puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo solo se convocan en la medida en que estén vacantes. ¿De acuerdo? No se crean nuevos puestos de trabajo, por lo menos hasta ahora. Y salvo que tengan una necesidad de urgencia por situaciones, digamos, de emergencia, no sé, solamente así, si tuvieran ese permiso a través de un documento como una resolución suprema o un decreto supremo, podrían implementarlo. Solamente así. ¿Por qué se tienen que concursar los puestos de trabajo vacantes? Porque si no los pierden. Vale decir, si durante el año no cubrieron esas plazas vacantes, entonces lo pierden. Y lo que se pierde es el presupuesto, ¿sí? Asignado para remuneraciones, vale decir la partida 1, remuneraciones. Y entonces dentro del presupuesto se disminuiría. ¿Qué es lo que hacen las organizaciones? Aquellos puestos de menor remuneración que ya no se van a implementar, presentan proyectos de implementación de algunos puestos de trabajo que ya están diseñados, pero que el presupuesto alcanzaría para cubrir algunos de estos que están diseñados, pero que no están cubiertos porque no tienen presupuesto. Entonces, tienen que hacer todo un trámite para la aceptación. Solo así podrían cubrir esos puestos de trabajo. De otra manera, imposible. Anabel Teresa Gallardo. Sí. Sí, otra pregunta. Con respecto al tema del sector público, para que haya una plaza presupuestal, ¿hay un número determinado que ellos van a generar para que pidan la solicitud de plazas Como un número, no en las entiendo. instituciones? ¿Hay algún número de cantidad de plazas para que de manera anual generen CAS para contrataciones o no? No, los CAS son otra cosa. Pero sí, dentro del cuadro para la asignación de personal, se pueden solicitar, o sea, al cielo uno pide cualquier cosa, cantidades ingentes si ustedes gustan, pero el punto está en que se los den. Entonces, tiene que haber una justificación y eso tiene que ser sustentado no solamente ante economía y finanzas, porque economía y finanzas podría decir sí, y en el Congreso le dicen que no, o al revés, en el economía y finanzas dice, bueno, no sé, yo no creo, pero llega al Congreso y se lo aceptan. El punto está, ¿cuál es la necesidad, cuál es la justificación de crear esas plazas? O de, si ya están creadas, de brindarles el presupuesto para que se pueda ejecutar ese presupuesto y ser cubiertas estas vacantes. Correcto. Entonces, de manera anual sí se puede hacer sí hacen la solicitud para que les den presupuesto. Así O sea, es, sí se pueden hace. hacer. Más, aquellos puestos de trabajo, imaginemos, los puestos de trabajo de menor cuantía, auxiliares, yo ya no necesito porque estoy haciendo contratos con terceros. Y entonces los puestos auxiliares me están quedando en blanco. Ya no tengo personal. Y por lo tanto tengo allí una bolsa de dinero que no la estoy usando. Entonces solicito que esa bolsa de dinero se reasigne a estos otros puestos que ya fueron creados en su momento y fueron aprobados. Están en el CAP, pero no tienen presupuesto. Entonces, lo que estoy pidiendo es que se reasigne estos montos correspondientes
puestos de bajo nivel que ya están vacantes, no están cubiertos y los voy a perder. Entonces estoy pidiendo que se reasigne ese presupuesto a estos otros puestos de trabajo que ya tengo diseñados y aprobados. Eso sí se puede hacer. Ahora, ¿qué tanto es factible que lo aprueben? Eso depende ya de economía y finanzas, depende de las gestiones que se hacen ahí. Ahí hay mucho lobby, demasiado lobby, pero ocurre. Rolando, adelante. Diga. Disculpe, buenas. Mi pregunta es, si es que yo he visto en muchas instituciones, digamos, hasta, vamos a decir, en municipalidades distritales, en Ajá. algunas provinciales, que el organigrama, digamos, está distribuido, ¿no? De arriba ya sabemos cómo es, ¿no? De acuerdo a un ROJ va arriba, digamos, un alcalde, su gerente, su procurador, etcétera. Ujú. Pero dentro de eso no, ¿qué se llama? Hay, digamos, áreas en las cuales que están contempladas en el organigrama, pero que no funcionan. Y esto es debido a un tema presupuestal, netamente, ya que no todas las entidades cuentan pues, con los recursos, digamos, que les asigne el gobierno. Ajá. ¿Hay alguna forma de poder pedir una ampliación del presupuesto al MEF? ¿Se puede pedir a quién sería? ¿Al MEF o a quién le pido esa ampliación de presupuesto? ¿Y sustentado en qué? En que me falta la funcionabilidad de ciertas áreas que tengo inactivas, porque eso es lo que he visto a la actualidad en los casos prácticos en las municipalidades, por ejemplo, del Cusco, yo le estoy hablando del Cusco, Ajá. eh, que en el organigrama existen pues diversas áreas, vamos a decir, por ejemplo, de MUNA, ¿no? Existe una gerencia de desarrollo social que está ligado ahí, pero no funciona. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene presupuesto, pues no, su presupuesto no le alcanza, ni siquiera para un RH. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo o cómo sería la forma de poder pedir una asignación presupuestal para cubrir esas plazas, ¿no? Eso de repente usted me puede sacar la duda. Bueno, yo tengo dos ideas que creo que son factibles. Una es, definitivamente, directamente al MEF no se puede hacer porque ustedes, las distritales y las provinciales dependen básicamente del gobierno regional, ¿sí? Hoy, antes se tramitaba directamente al MEF, pero ahora es el gobierno regional el que tiene, digamos, un poco la voz cantante. Eh, Sin embargo, existe lo que se llama ingresos propios. Y a eso sí no sé en estos momentos cómo es que se está manejando. Hasta donde yo sabía, todas las recaudaciones que tiene la municipalidad son su presupuesto. Y por lo tanto, generar tipos de ingresos propios podrían significarle, digamos, una mejora no solo en el manejo presupuestal, sino principalmente en toda la cobertura de los puestos de trabajo que se requieren. Una de las pocas cosas que no hacen los municipios es el desarrollo de actividades que le generen ingresos. Eh, Solamente se quedan, por ejemplo, con las recaudaciones de mercados, con las recaudaciones de eh, estacionamientos, con las licencias de las actividades comerciales que se tienen, pero en términos sociales, que es justamente lo que se quiere implementar, por lo cual se me está haciendo la consulta, no hay actividades que generen ingresos y deberían haber. ¿Qué es lo que les falta a las municipalidades? Generar actividad social, cultural, deportiva, principalmente. Y todos los negocios y comercios alrededor de estas actividades, porque de ello ingresaría, hasta, estimo yo, mucho dinero, pero no se ejecuta. Y las regiones tampoco motivan a que se desarrollen este tipo de actividades en los diferentes distritos. Yo recuerdo aquí en Lima, 44 distritos participaban de los campeonatos de vóley y fútbol
que en el gobierno de Belmont, ¿sí? De la municipalidad metropolitana, generó durante 2 años y se movilizó una enorme cantidad de dinero. Entonces, vuelvo a repetir, yo no creo que sea simplemente solicitudes al gobierno central o al gobierno, digamos, regional. No creo que sea solamente eso. Creo que falta también mucho interés en desarrollar, por ejemplo, a mí se me ocurre, Vicky, un segundito, ahorita te doy la palabra. A mí se me ocurre de que hace mucha falta de actividad eh, de tiempo libre, ¿sí? Cultural, deportiva, educativa también, por supuesto, ¿sí? Creo que por ahí, no sé, a mi juicio creo que sería. Yo tengo un proyecto ahí de escuela de deportes, porque eso generaría lo que se llaman en Lima las losas, ¿no? Se hubieron, digamos, una cantidad enorme de construcción de losas deportivas, pero ahí se quedaron. No hubo un desarrollo de comercio alrededor de, y tampoco hubo un desarrollo de crear puestos de trabajo para los jóvenes, ¿no? Y eso significaría ¿qué cosa? Desarrollar una escuela de deportes, que animadores, consejeros, administradores deportivos, etcétera. No hay nada de ello. Y el IPD, que nosotros hemos trabajado con el IPD en el año 90 en Villa María del Triunfo, en Lima, para poder generar, digamos, este tipo de actividades. Y un proyecto que estuvo incluso financiado por la Cooperación Técnica Alemana durante 3 años. Pero al final, el IPD ya no dio más allá. Vale decir, no, se acabó el financiamiento alemán, ya se acabó el proyecto y se acabó todo. Cuando en realidad era el momento de empezar a sacarlo adelante con las municipalidades. Se quedó allí. Vuelvo a repetir, es generar ingresos. No nos podríamos quedar en solamente solicitar a Economía y Finanzas o al gobierno regional. Vicky, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mire, quería preguntarle sobre el tema de, por decir, estamos en una empresa del Estado y en los Ajá. CAP ya está definido el obrero y los administrativos, ¿no? Pero resulta Ajá. el caso de que hay obreros que estudian, que se especializan y llegan a ser ingenieros civiles y los han designado como en un cargo de jefes, como ingenieros, jefe de la oficina de ingeniería, ¿no? En ese caso, eso es algo incorrecto, pero yo quisiera encontrar el sustento como para poder revisar esa situación. No sé si me podría dar un alcance. ¿Por qué sería incorrecto? ¿Por qué sería incorrecto? Me decía. Si yo tengo obreros, personal obrero, que alcanza por estudios una mejor calificación, definitivamente tengo que promoverlo. ¿Por qué tendría que ser incorrecto? Lo ¿En incorrecto base es que sí, a sí. qué norma nos basaríamos para promoverlo? Eh, Eso es lo que yo quisiera saber. Lo que pasa es que existe, digamos, para las empresas públicas, el FONAFE tiene una determinación clara de cuáles son los procedimientos. Al ser esta No, empresa del Estado, no pertenece al FONAFE, sino es el del Estado. Una EPS, una empresa de saneamiento. no pertenece al FONAFE. En la norma los apartan, los excluyen. Ya, bueno, si es así, entonces tiene que tener, digamos, una normatividad específica al respecto. Si esa normatividad no es general y es muy específica, allí tiene que decir cómo se deben cubrir las vacantes. Si no está establecido, entonces lo lógico es que se realice un concurso, pero transitoriamente yo lo puedo asignar.
O sea, el gerente general determina por necesidad del servicio, hay una asignación, digamos, específica, temporal, hasta que se concurse el puesto. Lo lógico es que se concurse. hasta que se concurse. En este caso, bueno, el bachiller no logra cumplir con el perfil, ese es el tema también, no logra cumplir con el perfil y, y todos los demás están yendo contra el gerente, pues no, porque lo designó si no cumple con el perfil y aparte ha sido obrero. Bueno, pues siempre van a haber contradicciones, digamos, al respecto, pero una de las justificaciones normalmente que se utilizan son por necesidad del servicio. No tengo un ingeniero en estos momentos, tengo este bachiller y por la necesidad del servicio viene cumpliéndome con la ayuda que yo requiero, pero solamente así. Y es lógico que tenga que remunerarse por la actividad que está desarrollando. Ahora, lo importante es qué tal lo viene haciendo, cuánto tiempo tiene ya en ese puesto. Recién está un mes y sacaron al ingeniero que estaba en ese puesto y lo incluyeron a él. En realidad tampoco el ingeniero cumplía poco en el perfil porque era ingeniero químico y ahí no se necesitaba ingeniero químico, sino ingeniero civil. Y él es bachiller, el obrero bachiller en ingeniería civil. ¿De acuerdo? O sea, tiene conocimientos específicos para el puesto. Ok, está bien. Hasta ahí estamos bien. No es ingeniero, vale decir, es bachiller. ¿Qué significa? Ahí hay dos cosas. Una es el encargo del puesto y otro es la asignación de funciones, que son dos cosas diferentes. Si yo le encargo el puesto, la persona tiene que recibir la remuneración, ¿de acuerdo? Pero si yo le asigno las funciones, no necesariamente tiene que recibir la remuneración. Son dos cosas diferentes, ¿eh? ¿De acuerdo? Eso Sí. significaría que ustedes no tienen que, o sea, el gerente no tiene que darle explicaciones a nadie, le está asignando las funciones. Pero el tema es, si yo le encargo el puesto, esta persona tiene que recibir la remuneración y por lo tanto tiene que darme resultados como gerente o como puesto de profesional que estaría. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber una evaluación. Si tengo eso temporalmente, tiene también ese encargo de puesto, tiene una temporalidad. Tampoco es para asignárselo indefinidamente. Se asigna por una temporalidad mientras se realiza el concurso específico. Esa sería Ya, mi claro. ¿Mm? Eh, varios obreros Sí, en la empresa iniciaron como obreros y luego automáticamente pasaron a administrativos. Ahora están ya. como analistas de desarrollo humano, otros están como ingenieros también, ¿no? Bastantes obreros están pasando de esa manera, en automático, Sin concurso. sí, sin concurso, en automático. Ya, pero ya son ingenieros. Claro, llegan a ser ingenieros, ya no son personas con secundaria, sino solo con universitarias. Ya, ok. Pero siempre y cuando estén con el título completo y estén colegiados, porque si no, tampoco podría aceptarse. Claro, están ya con el título y algunos solo bachiller, pero los han designado Ahora, como... allí probablemente pueda haber, digamos, algún reclamo, porque no están concursados. Normalmente los puestos deben concursarse, aun cuando el concurso sea light, ¿no? Pero deben concursarse. Ante un proceso de concurso, nadie puede reclamar, ni siquiera legalmente, ¿sí? En cambio, Claro, eso cuando es sí, sí, eso es lo que se exige, ¿no? Que sea a través de un concurso, porque si bien es cierto, ellos son obreros y terminan su carrera y en automático pasan a administrativos y todas las personas siempre están reclamando eso. claro, es lo ideal. Lo ideal es que sea por concurso. Y si está normado, con mayor razón todavía. Si no está normado, bueno, pero lo ideal es que sea por concurso. La idea es promover, digamos, un poco la meritocracia, que las personas sientan que
no se les está asignando porque el gerente es buena gente, ¿no? O sea, están alcanzando ese puesto de trabajo por sus propios méritos y su propio desempeño, definitivamente. Pero también tiene que haber, pues, evaluaciones. Otro, que así sea por concurso, todos los puestos de trabajo tienen 3 meses de prueba. Si al tercer mes se realiza una evaluación y no cumplió con el estándar que se esperaba, tranquilamente pueden anular el proceso. Eso también tiene que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ya, Muy bien. gracias, doctor. ¿Por qué? Entonces vamos avanzando. Ya hemos entendido que es un puesto de trabajo que se podría entender, digamos, que las funciones, procesos en que participan podrían estar relacionados con lo que nosotros denominamos cargo y por lo tanto podríamos utilizar estos como sinónimos. El caso de la vacante sí se refiere al tema presupuestal y por lo tanto no puede ser interpretado puesto y vacante igual. No son sinónimos. Están relacionados, sí, muy relacionados, pero no son sinónimos. Aparece alguien con la manito arriba, alguien me está pidiendo la palabra o alguien se quedó con la manito arriba. Muy bien, vamos a el análisis de los puestos. Cuando hablamos de jerarquías, estamos hablando de superposición de puestos y subordinación de puestos. Y por lo tanto, estamos observando, por ejemplo, el puesto 1, que es el puesto máximo, un director, un gerente. El puesto 2 y 3 están relacionados con personas subordinadas, pero que a su vez tienen subordinados. Y entonces hablamos que el puesto 2 tiene el puesto 4 y el puesto 5 a su cargo, y el puesto 3 tiene el puesto 6 a su cargo. Esta descripción de lo que aparece allí en una matriz es lo que nosotros denominamos el cuadro para asignación de personal. Esto no es un organigrama, ¿de acuerdo? Estamos hablando de puestos, estamos hablando, todo esto estaría dentro de un departamento en un organigrama. Es el desagregado al nivel inferior. Vale, es decir, estamos desagregando el departamento X en los puestos que lo componen. Y entonces podemos observar o apreciar, número 1, que para hacer el análisis de los puestos de trabajo tenemos que utilizar una matriz de elaboración de propuesta, vale decir, cada uno de estos puestos debe estar en esa matriz identificado. Puesto 1, ¿qué características debe de tener? Un poco lo que se estaba mencionando sobre los obreros que pasan a ser ingenieros, ¿no es cierto? El puesto 1 es un profesional de las carreras X que tenga la característica de coordinar, dirigir, gerenciar, depende de cuál es la naturaleza del puesto, ese departamento. Para realizar estas actividades existen otros puestos de trabajo subordinados a ello. Entonces se habla del puesto 2, lo que vendría a ser un sub. Si esto es una dirección, sería una subdirección. Si esto sería una coordinación, sería una subcoordinación. Si esto fuese una gerencia, sería una subgerencia. Y para ello tiene asignados tales y tales puestos de trabajo. Entonces, tenemos una matriz de elaboración de propuestas. Una vez que nosotros tenemos esa matriz de elaboración, entonces pasamos a una matriz de funciones. Por cada puesto de trabajo tiene que haber una descripción de funciones generales o esenciales, la validación de la misión de cada puesto, para qué está diseñado ese puesto, y la definición de habilidades que se requieren para que una persona ocupe ese puesto y lo pueda desempeñar. ¿Sí? Entonces, la primera matriz es vendría a ser una suerte de listado de cuál sería el puesto de trabajo, cuál es el código de asignación
cuál es la denominación del puesto de trabajo y las características que tendría en términos generales. A partir de allí hay una nueva matriz donde cada uno de estos puestos de trabajo ya vienen descritos en términos de funciones esenciales o generales, la validación de la misión del puesto, ¿no? Y la definición de habilidades que se requieren para desempeñar este puesto. Entonces, esto nos permite hacer, digamos, un análisis de quién es quién, dónde están, subordinado ante quién reporta, qué es lo que debe realizar y cuáles son las habilidades o competencias que se requerirían para ocupar este puesto de trabajo. Esta segunda matriz es la que nos ayuda a desagregar las características que próximamente tendrán que ser descritas en un perfil. Luego, la matriz de requisitos. Al hablar de definición de habilidades, prácticamente estamos señalizando cuáles vendrían a ser las necesidades que debería cumplir esa persona que va a ocupar este puesto de trabajo. En esta tercera matriz ya están planteados requisitos. Por ejemplo, Vicky mencionaba el tema del puesto de ingeniero. El puesto de ingeniero requiere ser un ingeniero titulado en ingeniería civil. El obrero al cual se le ha asignado este puesto es bachiller en ingeniería civil, por lo tanto no cumple con el requisito. Sí cumple con los estudios, pero no cumple con el requisito de la titulación. Dice ingeniero civil, no bachiller en ingeniería civil. Por lo tanto, no cumple con el puesto. ¿Puede ocupar las funciones? ¿Puede desempeñar las funciones? Sí, puede, porque tiene cierto requisito. ¿Por qué sacaron al anterior? Porque era ingeniero en otra cosa, o químico, ¿no? No era ingeniero civil. Entonces, ese detalle es importante para el cumplimiento de las actividades. Porque probablemente se le exigiría, digamos, una serie de definiciones dentro de las reuniones de coordinación de ingeniería civil. Un ejemplo, análisis de suelos. El químico no va a hacer análisis de suelos jamás, pero el ingeniero civil sí. Y se requiere hacer, digamos, determinado tipo de pruebas para tener este detalle. Resistencia de materiales. El ingeniero químico no va a hacer resistencia de materiales, el civil sí, porque requiere saber qué tipo de materiales van a utilizar para una construcción. Puede que el ingeniero químico tenga idea, eso no le quita, ¿de acuerdo? Pero no ha sido especializado para ello. Finalmente, el formato del perfil de puesto de trabajo. Un formato del perfil de puesto de trabajo va la denominación del puesto, las características de las funciones generales, las funciones específicas, los procesos en los cuales participaría este puesto de trabajo y los requisitos. Entonces ya allí hay una hoja descriptiva del perfil de puesto de trabajo. Este es el último formato que se llena. Y luego de todo ello se realiza el análisis del puesto, ¿no? Total. Entonces podríamos decir, para el puesto 1 se requiere un profesional en tal y cual profesión, se requiere especialización, maestría, diplomado en tales y cuales cosas, se requiere, digamos, tantos años de experiencia, porque eso también va, conocimientos específicos para el puesto de trabajo, ¿no? Etcétera. Y finalmente termina en un formato de perfil de puesto. Hasta allí es lo que nosotros denominamos análisis de puestos. Pues dentro de un momento les voy a mostrar un perfil de puestos que tengo a la vista. Voy a mostrárselo de una vez. Voy a dejar de compartir para poder proyectar el otro. Y después regresamos aquí. A ver.
Ya lo tenemos en pantalla. Y dice modelo de descripción de puesto. Esto vendría a ser, digamos, el formato del perfil de puesto. Y entonces dice, puesto, título formal de la posición, vale decir, ingeniero civil en construcción, ¿de acuerdo? De tal cosa. Reporte directo, ¿a quién le reporta? Este puesto es subordinado de quién, ¿sí? Luego dice reporte indirecto, a quienes les brinda información de manera indirecta, ¿no? Por ejemplo, elabora un boletín de información sobre tal y cual cosa, que se lo dirige a la gerencia general, se lo dirige al gerente tal o al gerente cual, independientemente de su inmediato superior. Vale decir, personas que requerirían esta información, este puesto remite un boletín cada que tenga un nuevo puesto, alguna información correspondiente. Propósito del puesto, lo que vendría a ser la misión que habíamos hablado. Provee una breve descripción de la naturaleza, valga el equívoco ahí, general de la posición, un panorama del por qué esta posición es necesaria y aquello que esta posición provee o cumple. Este propósito del puesto es la justificación del presupuesto. ¿Por qué es importante este puesto? ¿Por qué necesito que me den presupuesto para que se cumpla con las actividades de este puesto? Si en la descripción del puesto, y esto va con una de las solicitudes, ¿cómo podría yo hacer, ante quién negocio esto? Justamente el propósito del puesto es la justificación de la necesidad de ese puesto de trabajo. Si yo no cumplo con ello, no me asignan presupuesto. Y en muchas descripciones de puestos, esto es algo que no aparece. Ténganlo en cuenta. Deberes y responsabilidades. ¿Qué es lo que haría esta persona? Deberes primarios, responsabilidades, con ejemplo de los tipos de actividades que en cada caso, identificación de la relación de cadena de valor, resultados genéricos esperables. Eso también es importante para la justificación. La identificación de hasta 8 deberes primarios y responsabilidades en orden de importancia y de general a lo particular. Expectativas de la organización con relación a esta posición. Esos son las justificaciones que les vuelvo a repetir. No así los requisitos. ¿Eh? Solamente estas dos primeras líneas, ¿no? El propósito del puesto y los deberes y responsabilidades son la clave para la solicitud de presupuesto. Luego tenemos los requisitos para cumplir con el puesto de trabajo. Los requisitos en educación, vale decir, los estudios que debe haber llevado esta persona, conocimientos especializados, si esta persona alcanzó, digamos, algún conocimiento en una maestría, en un diplomado, en un cursillo, curso, taller, no sé. Certificaciones profesionales significa que debe tener habilidad o estar habilitado en su colegio profesional. Y la experiencia, cuál es su background, cuál es decir, cuántos años tiene de experiencia realizando tales o cuales labores. Competencias asociadas es el listado de competencias asociadas a la posición. ¿Cuál es la competencia y cuál es el grado de alcance? Las condiciones de trabajo, si hay un horario regular, especial, locación, hay guardias, trabajo al aire libre, trabajo fuera de oficina, régimen de viajes, etc. Por ejemplo, hay en minas trabajo, digamos, full durante medio mes y el otro medio mes se van a descansar a su casa, ¿no? Por poner un ejemplo de puesto de trabajo. Requerimientos físicos. ¿Hay requerimientos físicos para puestos de trabajo? Sí, sí lo hay. Hace muchísimos años, cuando los jueces, todavía no existían los fiscales, el juez del cadáver, ¿sí? Tenía que ir a inspeccionar. Hubo un reclamo de parte de un ciego que quería postular, era un abogado que quería ser juez instructor. Y en el proceso de selección,
se le negó continuar con el proceso porque era ciego. Entonces, él argumentó que era discriminación en ese entonces. Y la respuesta fue, esto es un proceso selectivo. Estamos seleccionando a personas que puedan realizar el trabajo de verificación visual inmediata del cadáver para determinar el levantamiento del cadáver, ¿sí? Del lugar. O sea, la persona fue atropellada, tirada en mitad de la pista y nadie la podía levantar. Tenía que llegar el juez instructor. Hoy en día, el fiscal, el que hace el levantamiento, ¿sí? Porque va acompañado de el departamento médico legista que está justamente en el propio Ministerio Público, es parte de la organización del Ministerio Público. Y entonces los requerimientos físicos para ese entonces era una persona que pueda evidenciar, visualizar, ¿sí? Esta característica para poder hacer el levantamiento del cadáver. Hasta ahora no existe un medio, o sea, no puede decir que la persona X, el policía, o la persona Y, cualquier vecino que esté allí, le diga, sí, ahí está el cadáver. El profesional, el competente al respecto, tiene que visualizar y tiene que evidenciar que existe un cadáver para poder proceder a realizar el levantamiento. No es que sea discriminación, es un proceso selectivo. Y entonces hay condiciones físicas. Este es un puesto de trabajo que requiere hacer supervisión a nivel nacional. Tiene que subir a la altura, Pasco, Puno, y tiene que bajar a la costa. O sea, si no tiene salud física, no puede realizar ese trabajo. Si es una persona de más de 50 años, ya es un poco riesgoso. Entonces tenemos que tomar seguros, etcétera, de cosas. Por supuesto que para el joven también hay que tomar los seguros, pero a lo que me refiero es que el nivel de riesgo es mayor a mayor edad. No es que estemos discriminando a los mayores de edad. Sencillamente estamos observando que el requerimiento físico de este puesto de trabajo es tener salud física envidiable para poder contratarlo. Reportes directos de la posición. ¿Ante quién reporta esta persona? Esto es parte del formato del perfil de puesto. Y al final, ¿quién aprobó esta descripción? La fecha y la revisión, ¿quién la realizó? Firma y sello. Y esto debe estar descrito. Este formato se lo voy a hacer alcanzar a través del coordinador. Entonces, todo este material, más la diapositiva, ustedes lo van a tener. ¿De acuerdo? Este es un formato general, es un modelo de descripción de puesto que podría incorporar algunos detalles, como por ejemplo, en qué proceso va a participar. Aquí no está, aquí solamente habla de funciones, y por lo tanto, y habla, por ejemplo, de las competencias. Y las competencias están muy relacionadas a los procesos, ¿de acuerdo? Entonces, cabe incluir también los procesos, por lo tanto, sería un formato de perfil de puesto bastante completo si es que le incluyen los procesos. Muy bien. Dejamos de compartir y continuamos donde estábamos. Muy bien. Ya tenemos ahí lo que vendría a ser el análisis de puesto y tendríamos estas tres matrices más un formato. Ahora tenemos el diseño de los puestos. Ya en el formato final del puesto, para hacer el análisis, tenemos ya la finalización de un diseño de puestos. Y entonces tenemos que identificar el puesto, el formato tiene que decirnos cuál es el puesto de trabajo, el formato tiene que darnos la posibilidad de revisar información de todo lo que se requiere para ese puesto de trabajo, ¿sí?
Y el formato nos debe ayudar a elaborar la propuesta final de funciones, coordinaciones y procesos en los cuales interviene ese puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos requiriendo? Estamos requiriendo una validación. Se dice normalmente que cuando los ingenieros civiles participan en la construcción de caminos, y esta anécdota me la contaron en Ecuador, dice que antes de que se genere un camino, lo primero que hacen es soltar un burro para que camine por todos los lugares, o una mula, perdón, ¿no? Que camine por todos los lugares. En aquel lugar donde la mula no camina, vale decir, allí no se puede construir ningún camino porque la mula sabe más que el ingeniero. Es decir, la mula es un animal bastante sensitivo y no se mueve, a pesar de que se mueve en zonas bastante escabrosas, ¿no? Donde no va a poder saltar, donde no se va a poder mover, entonces hasta allí nomás llega ese animal. Y decían, pues, donde camina la mula, se puede construir un camino, ¿no? Sobre todo cuando es cuesta arriba. Lo mismo decían de la construcción de parques. Plantaban césped en todo el parque y dejaban que la gente, los vecinos, cruzaran el parque. Por ahí, por donde se empezaba a perder el pasto, ahí es donde hacían la vereda. Aquí no se puede hacer lo mismo con los puestos de trabajo. No puedo poner a una persona a desempeñar algo que yo no he diseñado, ni que esté relacionado o no relacionado con la organización. Aquí necesitamos diseñar el puesto de trabajo para identificar cuál es el producto que vamos a obtener y qué beneficios obtenemos de ese producto. Porque si no lo tenemos diseñado anteladamente, sobre todo identificando los procesos en que debe participar, entonces no sabemos lo que va a producir. Aquí no podemos dejar que una persona diseñe el puesto ejecutándolo, cuando todavía ni siquiera tenemos una idea de lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, primero se tiene que identificar cuáles son los procesos para poder diseñar ese puesto. Hemos visto 3 matrices previas y ahora en el diseño del puesto tenemos que validar que esas 3 matrices más el perfil nos pueden dar justamente el diseño final del puesto, validando que sí se requiere para ejecutar tales y cuales actividades. Una de las ideas que yo he podido ir desarrollando respecto de puestos de trabajo, por ejemplo, cuando se mencionó esto de la municipalidad y de estas áreas sociales, es que los puestos de trabajo probablemente no estén claramente diseñados. Se dice, de repente, una asistente social, pero con que me digan qué profesión debe tener, no me está diseñando el puesto. Es decir, no me está diciendo qué es lo que debe de hacer esa persona. No me está diciendo que debe salir a coordinar con la población. No me está diciendo que debe generar, digamos, algún tipo de actividades atractivas para que la población venga. No me está diciendo qué tipo de trámites tengo que hacer para aquellas personas menores, por ejemplo, de edad, que son NN y han sido recogidos en la calle por esta sección social. Y, por ejemplo, la inscripción de estas personas en el registro, hay que pagar un arbitrio, hay que pagar un dinero por el registro, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué significaría? Significaría lo que hicimos en alguna municipalidad en la cual nosotros colaboramos. Le dijimos al alcalde, señor alcalde, usted tiene la potestad, tiene que ayudar a que ese niño se inscriba, pero no puedo hacerlo gratuito. ¿Y acaso no tiene un fondo ahí para que pueda donarlo? Sí, tenemos un fondo. Ah, ya. Entonces, de ese fondo, donen o sea, se cubre lo que la municipalidad debe cobrar, pero está saliendo de un fondo para esa criatura. Esa criatura no se puede quedar como NN. ¿Se dan cuenta? La labor de bien también tiene sus trámites. Entonces, eso tiene que estar diseñado.
y debe estar diseñado para que un puesto de trabajo provea lo que se requiere, realice las actividades que se requieren. Y finalmente, después de la validación, los requisitos que ya lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué se requiere para que se ocupe este puesto? Que sea ingeniero civil. No, ingeniero químico no, no. Entonces, si bien es cierto, estuvo cubierto por un ingeniero, no es el especialista que debe estar aquí. Pero el nuevo no es ingeniero. Bueno, es bachiller. Ok, le encargamos las funciones, no le estamos encargando el puesto. ¿Se entiende? Ya no es lo mismo. Si le encargo el puesto, va a recibir la remuneración. Si recibe la remuneración, probablemente requiera que firme como ingeniero. Y si requiere firma de ingeniero, él no lo puede hacer. Uno, porque no tiene el título, y dos, porque no está colegiado. ¿Se dan cuenta? Ese puesto que dice ingeniero requiere la colegiatura. Sobre todo cuando tiene que ver justamente con construcción, con determinación de análisis de terreno, ¿cómo se llama? Resistencia de materiales. Tiene que firmarlo el ingeniero con su eh, colegiatura. Muy bien. ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia de tener un diseño de puesto de trabajo en una organización? Bueno, finalmente el perfil, y el perfil es lo que va dentro del manual de organización y funciones. La importancia del perfil es, si yo tengo ya un perfil de puesto, me va a servir para muchas cosas. La primera es para la identificación del personal, la convocatoria, ¿no? Y las herramientas para evaluación de los postulantes en el proceso de reclutamiento, hoy en día denominado atracción y selección de talento. Entonces, estamos allí en una primera instancia. Para eso nos sirve el perfil, para concursar el puesto de trabajo. Una vez concursado, la persona pasa por un proceso de inducción. La inducción de personal se le orienta al trabajador respecto de la misión y las funciones y coordinaciones que debería desarrollar esta persona en su área de trabajo asignada. También sirve el puesto de trabajo para capacitar, porque de repente esta persona ha llegado aquí, digamos, con un tremendo background, una experiencia enorme. Tiene estudios, tiene conocimientos especializados, tiene experiencia, tiene un aprendizaje y un desarrollo de actividades en superlativo, pero no conoce nuestra organización. Hay que capacitarlo en lo que es nuestra organización. ¿Cómo todo eso va a ser aprovechado en nuestra organización? ¿Cómo requerimos, digamos, detectar, por ejemplo, cómo su experiencia en una empresa A o B no es exactamente igual que nuestra empresa, que es Z? Diferente. Entonces tenemos que capacitarlo. Las funciones y requisitos del puesto relacionados con lo que es nuestra organización. Perdón, nuestra organización. Luego de ello, vamos a observar de que esta persona está bien, pues tiene grandes calificaciones, pero eso hace que esta persona crea que está por encima del resto. Entonces, tenemos que ayudarlo a que su desempeño sea más fluido con el resto de las personas, porque no va a trabajar solo. Y entonces, no podemos traer a una persona que se crea, pues, lo máximo y mire de por encima del hombro al resto de trabajadores. No, tiene que ser una persona humilde, modesta. Por supuesto, se le reconocen todos sus méritos, pero tiene que ser una persona que pueda desempeñarse en coordinación con el resto. No basta con que tenga buen rendimiento, tiene que tener buenas relaciones, tiene que tener buen trato. Y eso es desempeño. Los criterios de medición del desempeño son elaborados a partir de estos perfiles, ¿sí? Pero también la incorporación de otros detalles que son importantes para el desempeño de ese puesto. La contratación
es importantísima, pero la progresión de carrera, el desarrollo de esta persona en el puesto de trabajo es importantísimo. Para ello nos sirve el perfil de puesto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta ya específica sobre este punto? Nótese que cuando estamos hablando del perfil de puesto, ya nos estamos refiriendo a todas las relaciones que tendría sobre los procesos de recursos humanos. Pero también quiero hacer hincapié en que este perfil de puesto tiene relación con una ubicación dentro de la organización. O sea, no es una cosa aislada, es algo que está relacionado con la organización. Quiero que se den cuenta que el trabajo de recursos humanos, y este diplomado apunta a ello, justamente es que si estamos hablando de diseño y perfil de puesto, vamos a hablar también de un proceso de selección. Ese proceso de selección implica cómo atraemos a las personas adecuadas para este puesto de trabajo, cómo las entrevistamos para obtener, digamos, ese detalle de las competencias que nosotros tanto requerimos para que cumpla con los requisitos del puesto de trabajo, y sobre todo si es que, de acuerdo a la experiencia que nos trae, puede adaptarse fácilmente para compartir en el equipo de trabajo. Porque si no estaríamos perdiendo mucho ahí, ¿no? La capacitación. El desarrollo de las personas en una organización, uno dice, no, tenemos necesidad de capacitación. La capacitación que nosotros desarrollamos solo es el 10% de lo que se requiere de aprendizaje por la persona. Solo es el 10%. El 20% es lo que esta persona aprende con sus compañeros, intercambiando información, criticando, aconsejando, tomando en cuenta lo que nos dicen los compañeros. Ese es un 20% del aprendizaje. Y el 70% de la experiencia, del aprendizaje que tiene una persona en un puesto de trabajo es el aprendizaje en la ejecución misma. Entonces, ese aprendizaje no es transferible. A pesar de que por allí alguien pueda decir, transferencia de aprendizaje, no es transferible. Lo que transferimos es el conocimiento. El proceso de aprendizaje no lo podemos transferir. Téngase en cuenta ello. Si que ustedes leen por ahí algún documento que hable de transferencia de aprendizaje, es un error. El aprendizaje como proceso no se puede transferir. La forma como yo aprendo no la puedo transferir a otra persona. Lo que sí puedo transferir es lo que yo he aprendido. Vale decir, el conocimiento adquirido o la información, eso sí se lo puedo pasar a otro. Incluso hasta la forma como lo hice, la metodología que empleé, pero el proceso mismo de aprendizaje, el proceso mismo en el cual yo adquiero esos conocimientos, genero, digamos, un nuevo conocimiento, eso no se lo puedo transferir a nadie. Ese proceso no, es intransferible. El conocimiento aprendido, la información recopilada, los datos recopilados, eso sí se lo puedo trasladar como tal, pero no lo puedo transferir como proceso. Por lo tanto, no existe un aprendizaje, una transferencia de aprendizaje. En el caso de la gestión del desempeño, muchos hablan de evaluación, pero la gestión del desempeño incluye la evaluación. La gestión del desempeño es lo que hacen los jefes. Por ejemplo, el jefe cuando le dice a la persona, caramba, qué bien lo has hecho, en ese momento está valorando el trabajo de la persona. Y eso es importante, valorar el trabajo. Si alguien viene y me dice, tengo una idea, pero la verdad es que no sé cómo decirlo, y quisiera que usted, que es mi jefe, me ayude a desarrollar la idea. A ver, dime cuál es tu idea. Y la persona dice cuál es su idea. Si a esa idea yo le digo, mira, me parece perfecto lo que estás diciendo, pero ¿qué te parece si le adicionamos tal o cual cosa? Y entonces la persona empieza a analizar, a pensar sobre lo que dijo inicialmente y sobre lo que yo le estoy adicionando.
La idea inicial sigue siendo del trabajador. Yo le estoy colaborando, le estoy dando información para que él pueda desarrollar su idea. En el momento en que él desarrolla su idea, no puedo decir, ahora la idea es mía. No, tengo que decir, hemos desarrollado tu idea. Eso es gestión del desempeño. Estamos haciendo que la persona se sienta reconocida, motivada y adicionalmente estamos dándole la oportunidad de desarrollar sus ideas. Eso es gestión del desempeño. Después, cuando yo haga la evaluación, le diré, todavía te falta desarrollar esto, esto y esto. Por tanto, yo te pongo tal puntuación. Y el trabajador, si sabe del instrumento, me va a decir, sí, pero yo he desarrollado A, B, C, y usted me ha reconocido mi trabajo, y por lo tanto, creo yo, entonces ya hay una suerte de negociación, ¿no? Que debería merecer más. Entonces, en esa suerte de negociación es en el cual se ponen de acuerdo los dos, jefe y subordinado, para que su evaluación ni sea tan, ni sea tan menos, ¿no? Entonces, eso es parte de... Bien, con esto yo he concluido, dejo abierto las preguntas que ustedes quieran realizar. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. ¿No hay preguntas? Muy bien, si no hay preguntas, entonces, y si a alguien se le ocurre alguna pregunta, envíenmela por escrito y yo con gusto les respondo por escrito. Pero en este momento, bueno, ya estamos cerrando y voy a pasarles la presentación más los formatos que uno, el que he mostrado ahora, y otros que tienen que ver con las matrices que estarían siendo utilizadas para el desarrollo de esas actividades. Muy bien, entonces quedamos así. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches.